¿Culpa nuestra o culpa de los extranjeros? Pues de las dos. De las dos. Es culpa nuestra por nuestra mediocridad, por nuestro gen latinoamericano, esta estupidez que tenemos los latinoamericanos, nuestra forma de pensar estúpida que tenemos, de ser ventajoso, de ser informales. Esa es la verdad. La mitad. Y la otra mitad, pues sí, la mano extranjera, que se ha aprovechado de nuestra mediocridad, de nuestra desunión, para dividirnos, para mantenernos jodidos como estamos. Esa es la verdad. Si quieres, mita, mita. Pero enemigo de un latino es otro latino. Esto lo he visto yo mucho en Estados Unidos, en otros países. Es decir, el precio que pagamos por esta informalidad, por esta forma de ser tan estúpida e inmadura, es la desconfianza. Un latino no confía en otro latino. Y como no hay confianza, pues no hay unidad, porque no confías. Y como no hay unidad, somos débiles. Y por eso estamos jodidos eternamente, en un círculo vicioso. Ahora los de izquierda se hacen pasar por progresistas, socialismo del siglo XXI, Agenda 2030, y los de derecha, los libertarios, ¿no? Los imitadores baratos de Trump, ¿no? Ahí van de nuevo a la carga, siempre vendiéndonos ese viejo cuento del maniqueísmo de buenos contra malos, de que solo hay dos opciones y tú tienes que elegir, o estás conmigo o estás contra mí. En este siglo XXI, la gran mayoría de países en Latinoamérica celebró el bicentenario de sus independencias políticas respecto a nuestra antigua metrópoli, España. Y lo hicieron en medio de un ambiente de subdesarrollo, de atraso, de pobreza, de miseria y de crisis de toda índole, de inseguridad económica, política, etc. Esto nos lleva a reflexionar acerca de la pregunta de ¿en qué momento se jodió Latinoamérica? ¿Quién es el culpable de nuestro subdesarrollo? ¿Será acaso culpa de nosotros mismos los latinoamericanos producto de nuestras malas decisiones o malas acciones? ¿O será acaso culpa de las potencias hegemónicas que nos han dominado y saqueado, como la España colonial, el Imperio Británico, el Imperio Norteamericano, el Imperio Soviético, ruso, chino, etc.? ¿O será acaso culpa de los izquierdistas o de los derechistas? En este video vamos a analizar estas causas y posibles orígenes de nuestro subdesarrollo y vamos a explorar alguna ventana de oportunidad para salir de esta amarga situación y encaminar a nuestro lindo continente hacia su prosperidad. Quédate y te cuento más. Vamos a empezar directo al grano, respondiendo a la pregunta ¿en qué momento se jodió Latinoamérica? Y revisando nuestra historia política, social, desde inicios de las republiquetas que sucedieron al dominio español, podemos concluir que Latinoamérica nació jodida. Y nació jodida porque la generación que nos dio la independencia política, estos próceres de la independencia, derivaron en caudillos mediocres, inmaduros, que desataron una serie de guerras civiles, guerras de intereses, guerras de ego, inclusive pues hay un país llamado Bolivia que es en honor al libertador Bolívar. O sea, ¿qué puede ser más ególatra que eso? Esta es una muestra de la tremenda miopía, tremenda inmadurez que tuvieron nuestros dirigentes al inicio de nuestra vida republicana. Una república dividida en países cada vez más pequeños y por lo tanto más débiles. No tuvieron la visión de los dirigentes brasileños que mantuvieron su unidad y por eso Brasil hoy en día pesa más que el resto de países de Latinoamérica. Esa es la verdad. Pero además, estos caudillos no tenían clara la noción de nación, no tenían clara la importancia de la unidad, no tenían clara la importancia de industrializarnos, de tener, digamos, políticas de Estado a largo plazo. Y esto permitió que una vez caída España, otra potencia del momento tomara su lugar y realmente siguiéramos en un estado de vasallaje como lo fue el Imperio Británico, a través de su banca, financiando las guerras entre nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la razón por la que podemos afirmar que Latinoamérica nació jodida y esto lamentablemente esta élite criolla, esta élite inmadura, vasalla, de mentalidad alienada, con sus descendientes es la misma que nos sigue gobernando hasta hoy en día y por eso Latinoamérica hasta el día de hoy está jodida. Y esto es consecuencia de nuestras propias decisiones, pero también del oportunismo de las potencias que cuando se dan cuenta de que pueden aprovecharse de nosotros, pues lo van a hacer una y otra vez. Vamos a hablar ahora del gen latinoamericano. ¿Qué es esto del gen latinoamericano? Es un poco nuestro ADN de latinoamericano. ¿Cuál es nuestra esencia como personas, como individuos, ciudadanos? Aquí tenemos que recordar un poco, yo recuerdo, bueno, lo que me contaban mis padres al llegar a la capital, soy hijo de provincianos migrantes, o esto también se ve en películas. Lo primero que aprende un provinciano en las capitales de nuestros países, en las grandes ciudades, es a ponerse listo, es a ser ventajoso
ventajoso. En México dirían ser un tranza, ponerte abusado. En Colombia ser avispa, en Perú ser vivazo. Entonces es sacar ventaja del otro, es a mentir, manipular, no cumplir, sacar ventaja como sea y de quien sea. Eso es lo primero que se aprende en las capitales, lamentablemente. Y con eso crecen nuestros niños. Y lógicamente esto está empeorado por el mal ejemplo que viene de nuestra clase dirigente. Los más grandes informales que hay son nuestros políticos, que no cumplen la ley, se zurran en la ley, hacen leyes a su medida, firman contratos y crean adendas para luego pues robar del presupuesto nacional, financian a políticos corruptos, digamos, tratan de lograr sus oligopolios, sus monopolios. Es decir, es la ley de la jungla, es la ley del más fuerte. Esa es la verdad. Y ese pésimo ejemplo de nuestra clase dirigencial, tan informal, permea al resto de la sociedad. Tenemos los políticos que nos merecemos, somos reflejo de nuestros políticos, nos guste o no. Esa es la cruda realidad. Aprendemos a no cumplir contratos, aprendemos a no tener palabra, a ser impuntuales, a ser indisciplinados, a ser desordenados. Pero eso sí, qué creativos somos los latinos, ¿no? Pero creativos para lo malo. Sí tenemos talento, por supuesto, pero talento mal utilizado. ¿Cuántos buenos informáticos tendríamos? Pero en lugar de eso se convierten en hackers, se convierten en estafadores. ¿Cuántos buenos emprendedores tendríamos? Pero le apuestan a esquemas piramidales, a estafar a la gente. Esa es la verdad del latinoamericano. El peor enemigo de un latino es otro latino. Esto lo he visto yo mucho en Estados Unidos, en otros países. Es decir, el precio que pagamos por esta informalidad, por esta forma de ser tan estúpida e inmadura, es la desconfianza. Un latino no confía en otro latino. Y como no hay confianza, pues no hay unidad, porque no confías. Y como no hay unidad, somos débiles. Y por eso estamos jodidos eternamente, en un círculo vicioso. No es que haya una crisis de valores, es que es herencia de nuestra época republicana. Esa es la verdad de las cosas. Esto viene de antiguo. Y por esa razón tenemos las élites que tenemos. Vendepatria, sinvergüenzas, lobistas, cabilderos, digamos, caudillos. Ese es el problema. Tenemos puros caciques, puros curacas ahí de dirigentes políticos, digamos, con su parcelita de poder. Entonces, ese es el gen latinoamericano, nos guste o no, y que solo va a cambiar no por nuestra crítica, sino que nosotros demos un granito de arena dando el buen ejemplo, tratando de cambiar las cosas, pero no por un discurso, sino por nuestros actos. Es decir, respetar la ley, respetar la luz roja, respetar la fila, aprender a no mentir, aprender a tener palabra, aprender a cumplir los compromisos. Cuando nosotros empecemos a actuar así, le vamos a dar un buen ejemplo a nuestros hijos y vendrá una nueva generación que limpiará toda esta mugre y tendremos una Latinoamérica nueva donde habrá confianza entre los latinoamericanos y podrá haber unidad, lo cual nos hará fuertes y por fin tendremos las herramientas para poder salir de su desarrollo. Otro mito muy extendido que yo he escuchado siempre desde pequeño, desde joven, es aquel que dice, bueno, pues en Latinoamérica estamos jodidos porque somos descendientes de españoles, pues los españoles eran ociosos, haraganes. Acá en Latinoamérica los conquistadores que llegaron eran expresidiarios, eran analfabetos. Es más, Pizarro era pues un excriador de cerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras pues hubiéramos estado mejor si nos conquistaban los ingleses. Mira cómo está Canadá, Estados Unidos, Australia, ¿no? A ver, analicemos esto a la luz de hechos históricos, mi querido amigo. Bien es cierto, llegó España aquí, hubo un choque de culturas, violento, obviamente, pero luego el Imperio Español tuvo, digamos, la virtud de mezclarse con la población local y eso generó un mestizaje maravilloso del cual somos descendientes todos nosotros. Ese mestizaje nos heredó la lengua que hablamos, que nos une a tantos países en Latinoamérica, nos heredó una fe que nos une a todos, ¿ok? Y esos son elementos valiosos para reiniciar nuestra unificación. Mientras, y además también nos legaron pues universidades, nos legaron cultura. El Imperio Español no fue un imperio, digamos, carroñero, como sí lo es el Imperio Británico. Es decir, sí, bien es cierto, los ingleses hubieran llegado aquí, estaríamos viviendo en reservas indias, como lo han hecho en Estados Unidos. Es decir, ahí donde iban los ingleses no se mezclaban con la población local, no existiríamos, así de simple. Mira cómo hicieron en la India, no se mezclaron con los indios. Cuando se fueron a Sudáfrica, no se mezclaron con los sudafricanos. Mira dónde está Belice ahorita, es un país ex colonia británica, ¿acaso es potencia? O cómo está la Guyana, ¿acaso es potencia? Es decir, no nos engañemos, querido amigo. Además, los piratas ingleses ¿qué pueden ser ejemplo de nada, absolutamente de nada. Entonces aprendemos a valorar lo que somos mezcla maravillosa, aprendemos a valorar nuestra hispanidad, nuestro indigenismo y nuestras raíces africanas, esa mezcla maravillosa, somos los que somos y ahí tenemos, digamos, las herramientas para poder convertirlo en virtud si nos lo proponemos. Dejemos esa falsa idea de que nos hubieran hecho un favor los ingleses y aprendamos a valorar nuestro mestizaje como punto de partida de una nueva unificación.
Bueno, y habiendo analizado nuestros defectos propios, viendo las barbas, digamos, la viga de nuestros ojos, ahora vamos a ver también las causas externas, ¿no? ¿Ha habido intervencionismo en Latinoamérica? Por supuesto que lo ha habido. Es decir, las potencias extranjeras han metido sus narices cada que han querido y podido. Desde la Gran Bretaña en el siglo XIX, que se dedicó a financiar guerras entre nosotros, la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Pacífico, por ejemplo. Desde el intervencionismo estadounidense en el siglo XX, que también estuvo detrás de las guerras entre Perú y Ecuador, las guerras Chaco, entre Bolivia y Paraguay, etcétera. Los golpes de Estado que se dieron, sobre todo en la década de los 70 y 80, con el Plan Cóndor, auspiciado por Estados Unidos, pero también recordemos el intervencionismo soviético, ruso, a través del comunismo, el golpe de Estado en Cuba, la ola comunista de los 60, 70 y 80, la guerra civil que tuvimos los latinoamericanos en los 80 y 90 con la guerrilla izquierdista contra los paramilitares de derecha, en una guerra en la que nosotros poníamos los muertos, éramos los idiotas útiles de las potencias extranjeras, donde solo se beneficiaron los ingleses, los estadounidenses, los rusos. Esa es la pura verdad. ¿Quién nos vendía las armas? ¿Quién armaba cada bando si no eran ellos? Si nosotros no teníamos fábrica de armas. Esa es la verdad. Entonces el intervencionismo ha sido permanente. Y en el siglo XXI tenemos vuelta, intervencionismo 2.0. Estados Unidos de vuelta, que está volviendo a través de sus nuevos movimientos de derecha. El intervencionismo ruso, que está también financiando y auspiciando a los dictadores de izquierda. ¿Ok? Y ahora tenemos también intervencionismo chino, ¿no? Con las inversiones. Entonces cada potencia quiere un trozo del pastel latinoamericano. Y nosotros como idiotas peleando entre nosotros, inmolándonos por el amo de turno, ¿no? Siempre con esa mentalidad de esclavo que tenemos los latinoamericanos. Entonces, esa es la realidad. Efectivamente, tenemos defectos, pero también ha habido intervencionismo, mano extranjera, que ha, digamos, aprovechado nuestra estupidez y nuestra desunión para someternos, para aprovecharse de nosotros, para saquearnos. Y esto es la historia del siglo XIX, XX y XXI, mi querido amigo. Es decir, la mano que mece en la cuna política, geopolítica en Latinoamérica es extranjera y no solo, digamos, estadounidense, como siempre se nos ha hecho creer. Los malos de la película estadounidense. No, señor, no, señor. También están metidos los rusos hasta sus narices. Y ahora los chinos también. O sea, hay que decir la cosa clara, ¿no? Entonces, esta es la situación real de Latinoamérica, nos guste o no. Y esta mano extranjera no contenta con la intervención militar, es decir, armando grupos opositores para que nos peleemos entre nosotros, financiando golpes de Estado, dictaduras violentas, de izquierda, de derecha, Pinochet, Fidel, es decir, no contentos con eso, viene también la droga ideológica. ¿Qué es la droga ideológica? El opio del siglo XXI y siglo XX. En el siglo XX nos hicieron matarnos entre izquierda y derecha, comunistas versus capitalistas, y nosotros pusimos los muertos. Fue la guerra civil de los 70s, 80s y 90s. ¿no? Y guerrilla izquierdista contra paramilitares de derecha, donde los latinoamericanos sufrimos esa guerra civil en Colombia, Perú, Cono Sur, Nicaragua, etc. Esa es la pura verdad. Y no contentos con eso, ahora se están reciclando en el siglo XXI, la droga ideológica 2.0. Ahora los de izquierda se hacen pasar por progresistas, socialismo del siglo XXI, Agenda 2030, y los de derecha, los libertarios, ¿no? Los imitadores baratos de Trump, ¿no? Ahí van de nuevo a la carga, siempre vendiéndonos ese viejo cuento del maniqueísmo de buenos contra malos, de que solo hay dos opciones y tú tienes que elegir, o estás conmigo o estás contra mí. No, Latinoamérica va a ser un paraíso cuando ganen todos los gobiernos de los libertarios, ¿eh? Los de derecha. No, Latinoamérica va a ser Alemania. Nunca ocurrió. Han gobernado y nunca ocurrió. Han fracasado una tras otra vez. No, Latinoamérica va a estar bien cuando derrotemos eso de derecha. Lo que Latinoamérica necesita son gobiernos progresistas, porque con el apoyo de papi Rusia vamos a estar muy libres, fuera de Estados Unidos, vamos a ser un paraíso. Han ganado gran parte del siglo XXI, ha habido gobierno de izquierda, el mismo fracaso. Entonces, ¿sirve para algo la izquierda y la derecha? No sirven para nada. Una sarta de mediocre, de payasos que no han logrado nada para nuestros países. Y es lo que tenemos que nosotros trascender de ese engaño. Buscar una tercera vía que nos supere de ese maniqueísmo en lo que nos tienen sometidos como idiotas útiles, inmolándonos por los intereses extranjeros de turno. Porque los que financian estos políticos de izquierda y derecha son las grandes ONGs, las grandes fundaciones de izquierda, derecha, de papi Rusia, de papi Estados Unidos, papi Europa, financiando a nuestros políticos. Esa es la pura verdad, mi querido amigo. Así funciona la política en nuestros países. Ningún político es independiente. Todos le deben, venden su alma al amo extranjero.
Muy bien, mi querido amigo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de toda esta análisis? ¿Culpa nuestra o culpa de los extranjeros? Pues de las dos. De las dos. Es culpa nuestra por nuestra mediocridad, por nuestro gen latinoamericano, esta estupidez que tenemos los latinoamericanos, nuestra forma de pensar estúpida que tenemos, de ser ventajoso, de ser informales. Esa es la verdad. La mitad. Y la otra mitad, pues sí, la mano extranjera que se ha aprovechado de nuestra mediocridad, de nuestra desunión, para dividirnos, para mantenernos jodidos como estamos. Esa es la verdad. Si quieres, mitad, mitad. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Nos quedamos quejándonos, llorándonos? No, hay que hacer algo al respecto. ¿Qué podemos hacer? Aprender de los que lo están haciendo bien. ¿Quién lo está haciendo bien? Y aquí quiero citar el ejemplo asiático. Asia como continente, a diferencia de Latinoamérica, mi querido amigo, tiene unas pocas décadas de independencia. Latinoamérica tiene más de 200 años. Asia tiene como 50, 60, 70 años. China se independizó, se reunificó el 49. La India el 47. Y los otros países del sudeste asiático, los países árabes en la década de los 50, 60, 70, esa es la verdad. En pocas décadas se están logrando niveles de desarrollo que están desafiando el desarrollo tecnológico de Europa. Le están peleando al tú por tú a Occidente en desarrollo. En pocas décadas. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cómo lo han logrado ellos? ¿Por qué lo han logrado ellos y no nosotros? Porque los asiáticos se dejaron de estupideces. Acuérdate que ellos vivieron también una época así dogmatizada, ideologizada como nosotros. Recuerda la sangrienta guerra de Corea, la sangrienta guerra de Vietnam, la sangrienta guerra de Afganistán. Pero luego los asiáticos se pusieron a pensar y dijeron, bueno, esto no está funcionando. ¿Vamos a seguir siendo idiotas de los extranjeros o qué? Entonces dijeron, ¿qué funciona? Capitalismo, libre comercio, libre mercado, la industria, la innovación, la educación, la tecnología, la anticorrupción. ¿Eso funciona? Perfecto, vamos a hacerlo. Y se pusieron manos a la obra. Y ya no solo te voy a citar los clásicos 4 ejemplos, los 4 tigres asiáticos, incluido Japón, sino también te puedo mencionar a la China que en este momento lo está peleando al tú por tú a Estados Unidos en nivel tecnológico, en poder económico. Estamos hablando de la India, 5ª economía del mundo. China, la 2ª economía del mundo, ya prácticamente la primera. Indonesia, 6ª economía del mundo. Y así, otros países también. Entonces, ellos entendieron que tenían que apostarle a lo que funciona y superar a Occidente en su juego. Si ese es el juego, pues aprendamos a jugar el juego. Y en Latinoamérica seguimos como idiotas discutiendo si izquierdas y derechas y par de fracasados. Esa es la tercera vía que tenemos que nosotros aprender, digamos, y aplicarla en Latinoamérica, adaptarla a Latinoamérica. La tercera vía asiática que yo propongo, que he tratado de proponer en diversos videos. Aprender de lo bueno, digamos, si vamos a aprender de alguien, aprender de quien lo está demostrando. Y está la prueba empírica que no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer al respecto en Latinoamérica. Trascender de esta mediocridad en la que vivimos y mirar, ampliar, salir de nuestro eurocentrismo y mirar más allá, mirar los ejemplos que funcionan. Cada que yo escucho políticos latinoamericanos parecen de Guerra Fría. A lo más te citan el caso de, es que yo Suecia, ¿no? Los izquierdistas Suecia, ¿no? Los escandinavos. Los derechistas, no, Estados Unidos, Alemania, no se han enterado que Estados Unidos no es liberal para nada. Entonces, aprendamos los verdaderos liberales, los que están funcionando, los asiáticos. Yo no estoy hablando solamente de China, estoy hablando también de Singapur, de Malasia, de la propia Filipinas, Vietnam, están avanzando muchísimo, Taiwán, Corea del Sur, por supuesto. Entonces, hay que aprender de lo bueno, mi querido amigo, y dejarnos de esta mediocridad tan latinoamericana que nos ha condenado al atraso. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. ¿En qué momento se jodió Latinoamérica? Latinoamérica nació jodida, esa es la pura verdad. Producto de las dos causas principales de nuestro atraso. En primer lugar, nuestra propia culpa y responsabilidad por nuestra mediocridad. Una mediocridad generacional que nos acompaña desde el nacimiento de nuestras repúblicas, nuestras falsas repúblicas, y que nos sigue hasta el día de hoy porque somos una sarta de informales en lo político, en lo económico, en los negocios, en la educación, en todo sentido. Ese es el gen latinoamericano que tenemos que cambiar, y tenemos que cambiarlo con educación y con ejemplo. Y en segundo lugar, la segunda causa es la mano extranjera, por supuesto, innegable. Las potencias extranjeras, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, China, que se han aprovechado de nuestra desunión y nuestra debilidad para convertirnos en idiotas útiles que velan por sus intereses. Por eso tenemos tanto corrupto y tanto vendepatria en Latinoamérica. Esa es la pura verdad. Entonces ahí tenemos las dos causas principales de nuestro subdesarrollo. Y entonces en este video yo trato de luchar contra esa mugre mental que nos tiene sometidos, que es la dogmatización, la ideologización de nuestra juventud, que nos ha hecho creer que solo hay izquierda y derecha como dos únicos modelos. Ese maniqueísmo estúpido que nos tiene ahí cegados y nos hace dar un círculo vicioso de continuo desarrollo. ¿Qué ha hecho la izquierda y la derecha por Latinoamérica? ¿Qué han logrado? Sarta de mediocres y payasos. 200 años de atraso y de miseria. Deben largarse todos.
y ser sustituidos por una nueva generación de políticos que aprendan a hacer bien las cosas. ¿De dónde podemos aprender a hacer bien las cosas para no quedarnos solo en el lamento? Ahí tenemos el ejemplo asiático. Asia nos marca el camino, dejándonos de estupideces ideológicas, transitar por un camino de pragmatismo, de nacionalismo, de anticorrupción, apostándole a construir un buen modelo económico liberal que funcione con buena industria, tecnología, educación. Eso es lo que funciona. Ahí están las pruebas empíricas para quien quiera verlas. Salgamos de nuestro eurocentrismo e investiguemos, aprendamos y adaptemos, apliquemos a Latinoamérica. El único que ha intentado imitar un poco de eso es Bukele y mira el éxito que ha tenido. Esperemos que complete el modelo singapurense, porque solo ha dado un paso de 5. Entonces, a ver si da para tanto, ¿no? El famoso Bukele. Pero ahí tienen una muestra del modelo asiático, de lo que sí funciona. Entonces es lo que yo aliento en estos videos, ese granito de arena, y espero irme de esta vida viendo esa semilla germinar en una nueva generación de políticos latinoamericanos que luchen por los intereses nacionales, que luchen por la unidad para ser más grandes y más fuertes, y que le apuesten a un pragmatismo para construir modelos económicos liberales que funcionen y nos saquen de la mediocridad con meritocracia, con anticorrupción, con nacionalismo y con la apuesta por la tecnología y la educación. Tengo fe en eso, mi querido amigo. Espero tus comentarios ahí en la caja de abajo, ya sea que estés en acuerdo o en desacuerdo conmigo, no pasa nada. Si eres de izquierda y derecha te has ofendido, pues qué pena, mi querido amigo. Esa es parte de la terapia que necesita nuestra juventud para sacarse esa mugre mental y salir de ese lavado de cabeza que nos tiene en la mediocridad. Tengo fe en eso. Te mando un gran abrazo, hermanos. Te veo en el siguiente video y recuerda, Latinoamérica necesita unidad y pragmatismo para ser grandes. Hasta la próxima.